Muy bien, buenas noches. Hoy vamos a construir un modelo financiero de planeación a largo plazo. Vamos a ver si una empresa es capaz de repartir dividendos y si es capaz de pagar el servicio de la deuda, que es el capital y los intereses. La semana pasada, con ese tema de que los bancos abrieron líneas de crédito con Bancoldes y tal, un empresario me llamó y me dijo, Mauro, vení, que es que el banco me pidió la proyección del PIG y del flujo de caja a 5 años. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy es precisamente ese. Vamos a proyectar los estados financieros, más que todo el PIG y el flujo de caja para saber si una empresa es capaz de asumir deuda. Entonces, el ejemplo dice así. Supongo que usted es el financiero de una multilatina, el Chief Financial Officer, y la junta directiva requiere conocer en el mediano plazo cómo será la repartición de dividendos para los accionistas dadas las proyecciones financieras en el modelo de negocio. Además, tendrá que tener en cuenta el pago del capital del servicio de la deuda y de futuras inversiones en CAPES. Todos sabemos que el CAPES son inversiones en activos fijos o también pueden ser en intangibles también, pero más que todo es comprar maquinaria, comprar una empresa, que sería un crecimiento inorgánico. Entonces, lo que yo he enseñado en el curso es que todo modelo financiero se basa en unos supuestos, que en este caso son estos. Y esos supuestos mueven todo el modelo, mueven todas las cifras. Entonces, si uno cambia cualquier supuesto de estos, cambia todo el modelo. Eso es claro. Necesita computador. Normal, Normalmente, yo acostumbro a construir mis modelos con unas cifras muy cerradas para que los resultados que yo obtenga sean fáciles de interpretar. Acá vamos a suponer que la empresa empieza con unas ventas de 700 millones en el año cero y va a crecer sus ventas anualmente 10%. Porfa, hay alguien que tiene ahí el micrófono abierto, está escuchando. En este caso, vamos a suponer que el margen EBIT o el margen operativo es el 10% y que el margen EBITDA es el 13%. Es decir, las depreciaciones y amortizaciones, que es la diferencia entre el EBIT y el EBITDA, es el 3% sobre las ventas. Vamos a suponer que el crédito, que son 200 millones, la tasa de interés anual es el 10%, que los impuestos son el 30% anual. Y este, que es el payout, es el 30%. ¿Qué es el payout? El payout es el porcentaje de las utilidades netas que se reparten. Se reparten vía dividendo. Por ejemplo, en estos días ha salido noticias de que las empresas, los dividendos que presupuestaban dar este año, piensan recortarlos, porque obviamente en estos momentos de crisis, pues requieren, el negocio demanda mucha caja para pagar salarios, para pagar proveedores. Entonces, muchas asambleas les toca otra vez reunirse para aprobar ese tipo de cambios. Normalmente una empresa no debería repartir más del 50% de sus utilidades netas del periodo anterior en dividendos. Hay empresas, por ejemplo, gigantes en el mundo que no reparten dividendos porque le dicen al accionista, al inversor, yo no le pago dividendos, pero yo le traduzco su rentabilidad en el aumento del precio de la acción. Y si usted no saca los dividendos del negocio, pues yo soy capaz de generar un, una rentabilidad superior a la que usted tendría con esos dividendos. Entonces, en este caso es que la empresa de la utilidad neta va a repartir el 30% en dividendos. Que las inversiones en CAPES normalmente se proyectan en el largo plazo con un porcentaje de las ventas. En este caso serán el 3%. Y también las inversiones en KTNO o las demandas de KTNO también sobre las ventas. El plazo de la deuda es a los 10 años. ¿Qué pasa con esta crisis? Que los créditos de Bancoldes máximo son a 5 años o a veces hasta 3 apenas. Entonces a veces es complicado. Y vamos a suponer que la deuda son 200 millones. ¿Es claro? Sí, 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 todo señor. claro. Muy bien.
Entonces, voy a calcular los intereses. Entonces, los intereses los calculo sobre el saldo. Uno siempre calcula intereses sobre el saldo. Entonces, será 200 millones multiplicado por el 10%. Me da 20 millones, ¿sí o no? Todos son cálculos que uno puede hacer ahí en la mente. La amortización de capital, entonces, este crédito lo vamos a pagar en 10 años. Bien, o sea, que lo divide entre 10. Si ustedes ven, ya de aquí para abajo todo es formulado. ¿Para qué? Para que si yo cambio cualquier dato de arriba, lo que veíamos la clase pasada, ¿lo recuerdan? Con el tema del punto de equilibrio, que todo se mueva a través de los datos que hay en la parte de supuestos. Sí. Es decir, que todo se mueva con esto. Ahora voy a pintar acá pues, para que quede más claro. Todos estos supuestos mueven el modelo. La cuota o el servicio de la deuda será la suma del interés y la amortización de capital. Y el saldo final será 200 millones menos lo que amorticé de capital, que en este caso serán 20 millones. Y vean lo interesante que ya simplemente acá el saldo inicial es el saldo final del periodo anterior, como lo hemos dicho. Es decir, yo mañana comienzo mi caja con lo que termino hoy la noche. Mañana sufrí algo. Y ya todo lo que está acá, esta la podíamos dejar fija con F4, también acá con F4. Este lo podemos dejar igual y ya acá podíamos correr la fórmula. Ya. Perdón. Estas tres, estas cuatro hacia la derecha. ¿Sí o no? Y ahí sí ya podemos correr esta fórmula. Antes vea, construimos una tabla de amortización en un par de minutos. ¿Cómo sabemos que está bien? Una Tiene que prueba llegar a cero. lógica que aquí el saldo final sea igual a 0. Obviamente pueden haber errores, pero ya que es 0 acá, ya da un poquito de tranquilidad. ¿Es claro? Si uno acá suma, Sí. si uno acá suma, pues obviamente acá me dará, ¿cuánto, muchachos? Esta suma de la amortización de capital. Los 200 millones, profe, ¿no? Excelente, muy bien. El capital. Los Del 200, capital. el capital, ¿sí o no? ¿Y cuánto pago de intereses? Voy a pagar 110. Entonces vean, si yo bajo la tasa, la pongo en el 5, pues pago ya 55 millones. Entonces me mueve el modelo, ¿sí o no? Entonces este es yo con este modelo es cuando a las empresas que asesoro, cuando vamos a pedir que haya eso se llama un reperfilamiento de la deuda, que es convertir deuda que la empresa tiene muy a corto plazo, convertir la deuda más a largo plazo. Entonces normalmente el banco le pide a uno esta proyección. Entonces yo cojo este modelo y lo personalizo a lo que requiera la empresa. Muy bien, entonces vamos a construir el PIG. Entonces la empresa el año anterior vendió 700 millones y este año va a crecer al 10. Entonces cierro. Y acá será el anterior, es decir, si vende 700, el 10% de 700 es 70 millones. Entonces por eso nos da acá 770. ¿Cuánto serán las ventas para el año 2? Serán las ventas del año 1 multiplicados por 1 más el crecimiento esperado para el año 2. Y ya ahí podemos arrastrar la fórmula hasta el año 10. Esto que estamos haciendo también les va a servir para el próximo curso en la universidad, que es finanzas corporativas, que es valoración de empresas. Hay que construir modelos de planeación a 10 años o a 7, dependiendo del sector en que esté la empresa. Si yo acá le pusiera 0 al crecimiento, pues obviamente todos los años vendería los mismos 700. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, pero puede ser que uno acá ponga a crecer, no, yo voy a crecer más porque yo estoy en el sector de tecnología y aquí voy a crecer al 20. Entonces, uno lo va modelando. Muy bien. Como es un PIG resumido, paso directamente a la utilidad operativa. Entonces, sobre la utilidad, sobre las ventas, calculo el margen. Entonces, en este caso, 770 por el 10% me va a dar 77.
y ya solamente es arrastrar la fórmula. O si quiere hagamos el primer año, voy a dejar esto fijo, nada más darle aquí vista y le voy a dar dividir. Entonces acá dejo este visible y ese truquito sirve mucho cuando uno está haciendo modelos. ¿Sí lo ven? Porque puedo ver todo. Si yo sigo para abajo, siempre voy a ver los supuestos. ¿Es claro? Sí, sí. Entonces acá los intereses, pues simplemente lo formulo. Son los 20. Entonces, vamos a arrastrar estos dos y vamos a ver el tema de los intereses. Entonces, ¿cómo calculo los impuestos? Perdón. Todos sabemos que la utilidad antes de impuestos es el EBIT menos la parte financiera o la parte no operacional. Sobre esta diferencia calculo el impuesto, que en este caso será el 30%. Está por acá. Entonces me da 17 millones. Y mi utilidad neta será el EBIT menos los intereses menos los impuestos. Me da que la utilidad neta serían 39.900.000 en el primer año. Si vuelvo y juega, si yo acá pongo crecimiento en ventas 0, pongo una tasa de interés, supongamos que fuera el 0, y pusiera impuestos de 0, pues obviamente toda mi utilidad operativa se volvería utilidad neta. ¿Sí lo Una ven? maravilla, profe. ¿Sí o no? Imagínense cero en los bancos, Dios santo. El mundo ideal. En la última reforma tributaria, el impuesto de renta era el 34. Con la última reforma lo van a ir bajando del 33 al 32 hasta llevarlo, si no estoy mal, al 30. Quién sabe ya con este nuevo panorama económico qué medidas se tomarán. Pues ustedes escucharon que hace un par de días se hablaba ya de una nueva reforma tributaria, pues que es lo más seguro. El ministro salió y el presidente lo desmintió, pero lo más seguro es que en un futuro la hagan, pues. Muy bien, antes acá tendríamos la utilidad neta. Y ya con la utilidad neta vamos a construir el flujo de caja para saber si esa empresa tiene la capacidad de dar dividendos y a su vez también pagar el servicio de la deuda. Entonces el flujo de caja comienza con el EBITDA. Entonces el EBITDA lo podemos calcular directamente con las ventas multiplicado por el porcentaje de EBITDA. Y lo arrastro. Los impuestos, me los traigo de acá los impuestos. Aunque lo que hemos dicho es que esos impuestos serían los del año anterior, porque uno paga impuestos sobre el año anterior. Acá en esta celda habría que poner, si tuviéramos los datos del año 0, pues acá lo pondríamos. Acá en las inversiones de KTNO multiplicamos las ventas por el porcentaje de KTNO. Y arrastramos. Es decir, esta empresa, el crecimiento, le demanda capital de trabajo y es lo normal. Cuando usted vende más, lo más seguro es que le toque dar más cartera, dar más inventario, pues tener más inventario y también financiarse con proveedores. Si yo acá le pusiera 0, entonces acá no habría inversiones en KTNO, que eso es lo ideal, ¿sí o no? No tener que invertirle más recursos, porque esta plata que está acá es plata que me afecta el flujo de caja. ¿Es claro? Sí. Un D1 o estas empresas de hard discount, normalmente ellos montan el negocio y de una le piden al proveedor 60 días, 45 días, el inventario le rota muy rápido
y su cartera es muy cercana a cero porque ellos venden de contado o con tarjeta, pues, o medios de pago, pues, digitales. Entonces, lo más seguro es que esos negocios, la gran inversión es precisamente, ni siquiera hay que invertir en CAPES, porque precisamente el local lo toman en arriendo. Firman normalmente un contrato a 5 o 10 años, ¿sí o no? Igual pasa con el CAPES. La realidad es que hay negocios que si usted no invierte en CAPES constantemente, pues se queda rezagado. ¿Cuántos recursos invierte un banco en su tecnología? Millones, ¿sí o no? ¿Cuánto invierte una cadena retail en tecnología? Y cualquier negocio que uno se imagine requiere inversiones. Si usted tiene un restaurante, pues cada cierto tiempo le toca renovar el restaurante, reinventarse. Si usted tiene un negocio cualquiera, los portátiles y los computadores tienen una vida útil. Entonces usted ya mirará si invierte eso como en CAPES o los toma en un renting o toma un leasing. Muy bien, entonces esta formulita está acá en el final, está acá en el final. Ese es un punto del final, calcula el flujo de caja libre del negocio. ¿Cómo se calcula? El EBITDA menos estos tres destinos del EBITDA, impuestos, KTNO y CAPES. Recordemos que estas inversiones en CAPES también pueden ser una entrada o una salida, dependiendo. Si yo estoy invirtiendo, pues es una salida. Si yo estoy vendiendo un activo, pues será una entrada. Entonces, arrastro la fórmula y observamos que la empresa tiene buen flujo de caja. Servicio de la deuda. Hemos dicho que el servicio de la deuda, que lo tenemos por acá, en la tabla de amortización, es la cuota. ¿Sí o no? Entonces, el pago del interés y el capital. Arrastramos la fórmula. Entonces, ¿cuánto de ese flujo de caja libre? ¿Por qué se llama flujo de caja libre? Porque son los recursos o la caja para pagar el servicio de la deuda y repartir dividendos. Si yo hoy creo un negocio, vendo un artículo, hago unas inversiones, pago, me queda un EBITDA, invierto algunos recursos en ese mismo negocio, lo que me quede libre será los recursos disponibles para pagar. Si yo tengo deuda, pagar la deuda y llegado el caso que me queden recursos, poder dar dividendos. Entonces, ¿cuántos recursos quedan disponibles para dar dividendos? Será el flujo de caja libre y le resto el servicio de la deuda. En este caso, el primer año me quedarán casi 14 millones para repartir dividendos. El segundo año, 4.200.000. Obviamente acá me faltaría el dato de impuestos, pero si eso fuera un negocio nuevo, pues podría ser un escenario real. Entonces, la política de dividendos normalmente es un ejercicio que es entre junta directiva y el área financiera. En este ejemplo, en este modelo que estamos construyendo hoy, uno de los parámetros es que sobre las utilidades netas, esta empresa iba a repartir el payout, que dijimos que es el porcentaje de las utilidades que se reparten en dividendos, del 30%. Entonces, si yo tengo una utilidad neta cercana a 40%, a 40 millones, 4 por 3 me tiene que dar aproximadamente 12 millones. Entonces, la expectativa de los accionistas es que le repartan 12 millones. Yo tengo una duda, Mauro. Dale, Juli. ¿Cómo se mide ese porcentaje de crecimiento? ¿La empresa cómo hace para decir que va a crecer tanto porcentaje por año? Excelente pregunta. Muy bien.
Vamos a poner acá algunos, vamos a contestarla entre todos. Esa pregunta tan buena que hizo Juli, ¿cómo la podemos responder, muchachos? ¿Qué podría pasar en un negocio para que sus ventas sigan creciendo año a año y crezcan a unas tasas bien buenas? Acá como, como unos comentarios. Le podría hacer, por ejemplo, Juli, que trabaja en un banco, esa sería la pregunta que le haría a la empresa. Vení, explícame por qué vos decís que vas a crecer al 10. Esa no, sería la pregunta que haría el banco. O el tercero que va a prestar la plata. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? No sé. Porque, por ejemplo, les voy a poner en contexto, porque un negocio como Facebook crece fuerte, porque un Netflix crece fuerte, un Uber crece fuerte, porque esos negocios disruptivos crecen tan fuerte en el tiempo. Pues yo creo que en este momento, por las necesidades que se están formando en Netflix, en este momento, por la necesidad que hay de como de entretenimiento, por eso como todo el mundo encerrado, ¿cierto? Sí. Entonces, Ustedes yo vieron creo que que Netflix sacó resultados ayer. sí, y demasiado buenos. Sí, fueron buenos con lo que espera el mercado, sí. O sea, que tendencias, es decir, hoy, y también tendencias de consumo, puede ser un driver. Esto es lo que le llaman driver o inductor. ¿Qué es lo que hace cuál es el inductor que hace que la empresa va a crecer en venta? Entonces, tendencias de consumo. ¿Qué más puede ser, muchachos? ¿Les suena esta? Compra de empresas, procesos de fusiones y adquisiciones, lo que en inglés se conoce como M&A. Lo vamos a ver en clase en un M&A, es decir, en estos días PepsiCo compró a una bebida energizante muy grande que hay en el mundo. En este momento no recuerdo el nombre. Vamos a buscarlo acá en Google. Para eso tenemos acá a Google. Vamos a preguntarle. PepsiCo. Es que no, por acá creo que no se vende. PepsiCo compra energizante. Energizante escribe así. Ah, sí, es que no la tengo en mi mente. Rockstar. Creo que también es muy grande. Entonces, si usted compra otra compañía y la adquiere, por ejemplo, esta la compraron en casi 4.000 millones de dólares. Y la compraron yo creo que en un mal momento. Eso fue el 11 de marzo. Estamos hablando de casi 4.000 millones de dólares. 4 por 4 dólares a 4.000. Estamos hablando de 16 billones de pesos. Para que nos demos una idea, Bancolombia en bolsa vale aproximadamente 24 billones. Esa compañía de energizantes. Entonces ese es uno de los drivers que hace que una empresa también crezca en ingresos, que adquiera nuevas compañías y obviamente sus ingresos crecen, como cuando Disney compró a Fox, a los estudios Fox y todas las cadenas que tenía Fox, menos Pero comprar una empresa también es un tiro al aire, profe, porque no sabemos cómo va a ser el comportamiento de ahí en adelante de la empresa, que Total. de pronto compre para pérdida. Sí, Juli, es que todos estos parámetros acá hay incertidumbre. Por eso es que las acciones suben y bajan en el mercado. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre sobre lo que se espera a futuro. Por ejemplo, las aerolíneas. Puede ser que hace 2 años una aerolínea decía, no, yo voy a seguir creciendo, porque el mercado, ustedes veían las noticias, el aeropuerto del Dorado se quedó chiquito y las aerolíneas crecían muy fuerte. Pero hoy la noticia es que, por ejemplo, lo EasyFly, decía el dueño y presidente que tenía ya un déficit gigante. Entonces, ¿un banco qué hace? Bueno, el sector el aeronáutico aquí, bueno, usted no va a crecer o a menos. O sea, acá le podría poner el menos 10% en el año 1, que sería, por ejemplo, este año. Y ya después por acá,
ya ahí sí se estabiliza y acá voy a crecer al 5. Entonces, eso es lo que hace el financiero de acuerdo a estos drivers, que es el que, y ya el banco decide si le cree o no le cree a esos drivers. Ah, o sea, no que, o sea que estos son, sí, estos son supuestos. O sea, este formato es un supuesto Sí, para las Juli, empresas. exacto. Ah, ok, Porque, listo, no, dale. porque es que el futuro es incierto. Mm, Vea, yo he construido modelos impresionantes que ¿se acuerdan de la Mega? Que uno decía, ah, listo, en este año vamos a vender tanta plata. Y cuando usted llega a la Mega, puede ser que no esté vendiendo ni el 80% de lo que usted presupuestó, porque eso es un ejercicio de proyección financiera, que precisamente es como se valoran las compañías. ¿Por qué Netflix vale lo que vale? Porque se espera que siga creciendo en número de suscriptores. Si llega un momento en donde los suscriptores no empiezan a crecer, sino a decrecer, lo más seguro es que la acción caiga. Es claro. Pues, Sí, entonces sí, se supone que para eso es que se crean entonces los panoramas, uno optimista, uno Sí, pues más pesimista y así. exacto. Es muy buena. Acá uno podría hacer escenarios. Uno al banco le comparte un escenario optimista y ya el banco es el que dice, no, hermano, venga, susténteme porque usted va a crecer a estas tasas. Entonces ya le dice, no, es que precisamente el endeudamiento es para comprarnos una empresa el próximo año, pero eso es una información confidencial. Ustedes han visto cómo las empresas en Colombia, la historia de ellas es una, por ejemplo, este caso es muy bonito, Nutresa, y los procesos de fusiones y adquisiciones, es impresionante. La cantidad de empresas que ellos han comprado. Esta es la mejor imagen. Ellos han traído estas franquicias, obviamente esos son derechos, pero se han comprado estas marcas. Pues en UPC es de ellos, pero el Corral, Cremelado, Doria, algunas de esas son compradas. Entonces eso les ha permitido crecer en el tiempo. Han comprado en Chile, en México. Entonces es una de las formas de crecer, que usted esté en el sector correcto, es decir, que el sector esté creciendo. Por ejemplo, hoy todas estas empresas, el mejor ejemplo, y lo veíamos, el mejor ejemplo es estos negocios de IT. Ya hoy es una tendencia el tema virtual. ¿Cómo será que mi hijo de 3 años con este tema ya por Zoom le están dando las claves de la guardería? mm, Entonces ponerlo ahí contra la cámara es difícil, pues el hombre, mejor dicho, pero esa es la tendencia. Es claro. sí, sí. Excelente pregunta, Juli. Mira que había mucha tela ahí por cortar. Y estos márgenes también dependen de muchas estrategias de optimización, de procesos y de muchas cosas, ¿sí o no? Hoy, ¿qué va a pasar con lo que estamos viviendo? Que hoy una de las tendencias es la automatización. Ahí, ¿cuál es el mensaje, muchachos? Que nos tenemos que preparar, pues, para las oportunidades que haya en otras cosas, pues, saberlas hacer. Pero hoy todo lo que sea susceptible de transformación, eso las empresas invertirán. Si ustedes en YouTube ven la planta, la planta de ensamblaje de la Volkswagen en Alemania, eso es una cantidad de robots y una cantidad de tecnología. Vean, por ejemplo, es que eso lo vi yo en un documental, que ellos construyeron una super torre y como funcionan ya muchos parqueaderos, los carros nuevos y los van llevando allá. Y usted si quiere el carro 0 kilómetros, usted va a la planta y lo sacan y lo estrena desde la planta. No es que se los lleven al concesionario, si eso lo traen de un puerto, eso vuelven al carro. Y esta gente ya a punta de robots y todo el cuento. Esta planta es la de ellos en Alemania, es una cosa de locos. Es un, mejor dicho, parque industrial que yo creo que eso, si el de sofás es grande, se imagina este cómo será de gigante. Y ya gran parte tiene que ver mucho con automatización. Bueno, esta otra imagen aquí de la planta.
Es claro. Sí, entonces nos tenemos que meter en esa, en esa onda de la automatización, aprender mucho de eso. Eso, nos toca a todos. La tasa de interés dependerá, sí o no, de un tema de negociación. Normalmente depende del riesgo, ¿sí o no? Entonces, empresas grandes con negocios bonitos les prestan unas tasas muy buenas y a una pyme le prestan unas tasas altas por el supuesto de que tiene mayor riesgo. Muy bien. Entonces, si yo tengo un saldo disponible para dar dividendos de casi 14 y reparto lo que los accionistas quieren que yo les reparta, que es el 30%, me queda un saldo disponible en caja de 1,9. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el segundo año, la política dice que yo debería dar 14, pero acá vamos a suponer, me queda unos 9 más los 4 del año 2 y le resto los 14. Entonces, acá yo tendría un déficit de caja de 7,9. Entonces, si yo le fuera a pasar esto a la junta y a un banco, pues el banco diría, no, hermano, pues usted no tiene cómo. Le va a tocar o pedir menos recursos. Si yo acá le pongo, por ejemplo, 100, ahí ya sí me queda caja, le pongo 120, me queda caja, ¿sí o no? O el otro camino, es decir, acá podríamos poner que acá es, por ejemplo, acá en las inversiones, que sea una deuda, lo que llaman una deuda sana, para crecer estratégicamente. A mí a veces me llaman empresarios que requieren deuda, pero es para repartirse dividendos, entre comillas. Pues eso no, eso al final lo que genera es más riesgo porque en el mediano plazo lo más seguro es que no tenga cómo pagar. Acá también un- tener un plan de inversiones bien valoradas, es decir, con una TIR alta y un valor presente neto positivo o muy positivo. ¿Qué va a pasar con las empresas en esta crisis, muchachos? Que ellos que van a decir, no, sabe que las inversiones vamos a bajar al cero. No hay cómo. De pronto dentro de un par de años vamos a invertir, pero hoy vamos a subsistir y a ser capaz de pagar la deuda. Es claro. Sí, Hoy, sí, hoy los sí, procesos sí. de fusiones y adquisiciones serán de muchas empresas que desafortunadamente, siendo negocios bonitos, van a quedar en una posición competitiva muy brava. Es decir, va a haber fusiones y adquisiciones en el sector aeronáutico, en el sector turismo, van a haber constructoras que les va a tocar también, si no fusionarse, vender o buscar una inversionista porque van a quedar con unas posiciones de caja muy malas, por lo que hablamos. Ahorita el compañero, ¿cómo se llama el compañero? Que me hablaba de los escenarios. ¿Cómo es que es tu nombre? O algún compañero que me recuerde el nombre. José, yo creo que es José. José. Profe, dígame. Sí, que mira que lo que me hablabas de los escenarios, si yo acá le pongo, por ejemplo, -10, entonces yo digo, no, este año, si yo reparto el 30% en dividendos, voy a quedar con que me va a tocar pedir más deuda. Entonces yo le tendría que decir a mis accionistas, no sabe que este año yo no les puedo dar el 30. Entonces ahí vuelve y juega. Una pregunta que podría hacerse de la Junta es ¿cuánto payout podría yo repartir en el año 1? Entonces ahí aplicamos la fórmula que aprendimos en la clase pasada que se llama buscar objetivo.
le damos datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Y decimos que definamos esta celda con un valor, que en este caso queremos que quedemos en cero, que quedemos en tablas. Cambiando qué celda, la celda del payout. Le vamos a aceptar. Y en este caso nos diría que podríamos dar un dividendo del 14%. En este escenario de un año duro, donde de pronto las proyecciones nos dieran que van a caer las ventas. Es claro. Entonces vean que cuando uno construye un modelo de esa función, aquí en análisis de datos, buscar objetivo es una función genial. Yo por eso acá la tengo, uno acá le dan este icono, y uno acá le puede poner como unos atajos. Entonces ahí yo en mis atajos tengo ahí la función análisis de hipótesis. ¿Por qué? Porque la utilizo mucho. Uno puede también traer sus atajos que a uno más le gusta. Bueno, por ejemplo, insertar una función. Entonces yo acá le digo insertar función, le voy a agregar, me queda aquí, le digo aceptar. Entonces si la ven ya me queda aquí. Entonces, buscar funciones, acá le digo yo quiero funciones financieras para calcular los cupones de un bono, la duración de un bono, el interés efectivo, acumulado, el número de periodos de una inversión, la función pago que es la cuota, ¿sí o no? Todas estas funciones, la tasa, la TIR, ¿sí o no? Por ejemplo, aquí hago un paréntesis, la TIR, ¿cómo funciona? Usted pone los flujos, yo invierto 100, el primer año me dan 10 millones, y en el segundo año recupero 110. Entonces, si yo invierto 100 y me da 10 y después 110 es porque mi TIR es del 10%. Y pongo los flujos y me da el 10. ¿Sí, no? Que eso es lo que decíamos acá, buscar inversiones en CAPES que generen una buena rentabilidad. Que yo voy a invertir en un proyecto que me va a dar acá 20 y acá lo puedo vender en 150. Es una belleza. Me está generando anualmente el 33% de retorno. Entonces este proyecto es viable y de una, ¿sí o no? Por ejemplo, de todos los proyectos que están sacando con este tema de investigación y desarrollo, de prototipos para este tema del coronavirus, sean camas, respiradores, es una belleza. Muy bien. Entonces voy a volver al escenario base, que la empresa va a crecer y que va a dar acá el 30. Entonces, acá habría unos años que habría que disminuir el payout y tomar decisiones acá en cada uno de estos. Entonces, normalmente uno los proyecta igual, pero obviamente, como decía Julián, uno tiene que sustentar, pues o como le decía, tiene que sustentar esto. No es que uno le pase, va a crecer siempre el 10. Lo más seguro es que una empresa debería crecer por encima del PIB. Entonces, si no compra empresas, si está en un sector muy estable, por ejemplo, si es una empresa de energía y todos, los crecimientos serán muy cercanos al PIB. Entonces ya sobre eso se determinará qué porcentaje de dividendo se puede dar. Por ejemplo, si uno le da pues... Por eso es que hay negocios que no pueden dar dividendos. Dicen, no, venga, estamos en un periodo de crecimiento, no vamos a poder repartir dividendos, vamos a invertir precisamente para poder crecer. Entonces ahí el empresario mirará. Por ejemplo, acá en Colombia, un ejemplo es que Ecopetrol reparte de sus utilidades del año anterior, reparte como el 70%. Es un caso donde es una vaca que la ordeñan casi a su totalidad. Vamos a ver si con esto.
Véalo acá. El payout es del 80. Entonces, es muy charro porque, ¿qué pasa con Ecopetrol? Como el Estado es el que recibe estos dividendos en gran medida porque tiene como el 80 y punta por ciento de las acciones, entonces intenta que este payout sea muy alto. Imagínense en el 80. Entonces, obviamente, la caja se ve muy golpeada. Entonces, les voy a poner en contexto y esto tiene toda la lógica. Entonces, ¿qué pasa? Ellos reparten dividendos y lo repartieron la semana pasada. Fue la fecha de dividendo, 180 pesos, un dividendo súper bueno. Pero ahora lo que les toca después en este tipo de momentos. Ecopetrol pide deuda. Vamos a ver si así me encuentra una noticia reciente. Y hace poquito, vamos a ponerlo aquí. Esta noticia habría que buscarla mejor, pero sí la leí en su momento que le tocaba endeudarse. Tomar más deuda, pues, esa noticia. Vean lo impactante de lo que estamos viviendo. El punto de equilibrio de Ecopetrol es $30 el barril. Si ustedes entran a Investing, les va a mostrar a cómo está el petróleo. Acá en Commodities aparecen los futuros del WTI y del Brent. Si ven este 1421, es este que aparece acá en la bolsa de Chicago. Está cargando. Tiene un delay, pero ese es de contrato. Este dato, Investing lo toma de esta página, de la Chicago Mercantile Exchange, la bolsa más grande de derivados. Entonces, en el caso de Ecopetrol, como las demandas de dividendos son muy altas porque el dueño pues requiere esos recursos, pues que es el Estado, normalmente al siguiente año le toca pedir más deuda. Entonces uno acá el modelo podría decir que acá el saldo habría que incluirle otros 50 millones o 50.000 millones. Yo acá le agrego, habría que formularlo. Si supongamos que acá tomo 50 millones más, aquí habría que hacerle unos cambios al modelo y obtendría uno acá. Vamos a suponer, vamos a ver si acá lo podría hacer. Acá tomo otros 50. Servicio de la deuda serían 43. Pero acá tendría que poner, bueno, acá en el servicio de la deuda pago 43, pero me entraron 50. No me tengo que ponerlo con el signo contrario. Perfecto. Entonces, como ven, los modelos son susceptibles de irle haciendo mejoras. ¿Qué dice ahí? Cree un nuevo supuesto que es, venga, con este plan, si yo esto fuera Ecopetrol, con este plan de dividendos, de pago de dividendos, me va a tocar salir a pedir más deuda. Te la puse acá, debía 180, le sumé 50, ya de 230, pero me ingresaron en el flujo de caja. ¿Cuánto pagué en el neto? Tengo que pagar 43 de cuota en el año de servicio de la deuda, pero me entrará también a mi tesorería, me entraron 50. Entonces en el neto serán menos 7. Menos 7 porque estamos trabajando con el signo contrario. Entonces en este caso ya me quedaría ya un saldo más pequeño. Obviamente lo que hace Ecopetrol no es lo recomendado. Lo ideal es que usted reparta máximo entre el 40 y el 50. Entonces vean que ahí ya el panorama cambiaría. Entonces uno ya con eso le pasa esta información al banco, lo imprime y ya espera las preguntas que le haga el banco sobre los supuestos del modelo.
Y con eso el banco decide, listo, le voy a aprobar una línea de crédito, por tanto, o no le puedo prestar o me va a tener que poner unas garantías reales. ¿Sí o no? Es como cuando uno va a prestar a nivel personal. Y para terminar, calculemos el indicador por excelencia que miden los bancos, que es el indicador de deuda EBITDA. ¿Cuánto es la deuda? El saldo final de la deuda son 180. ¿Y cuánto EBITDA generé? 95. Entonces, en este caso, tendría unos indicadores de deuda EBITDA muy buenos esta compañía. ¿Qué hemos dicho? Que este indicador no debería ser superior a 3 veces. Las veces se expresan con una X. Muy bien. ¿Cómo les pareció el modelo? No, es un modelo muy chévere, pero sí hay que tener muy en cuenta lo que son los escenarios, las tendencias y obviamente pues las estrategias. Así es. Porque, y saberlo pues como sustentar en base a que a los estados financieros de los años anteriores. Porque si vos tenés Así. unos estados financieros bien malos y, y te pones con un crecimiento bien alto, pues obviamente no te van a creer. Entonces eso también hay que verlo como Genial. cómo sustentarlo, profe. Total. Lo que sí es totalmente cierto. Todo depende de acá de la historia. Hay que ser muy objetivos. Hay que No ser muy... puede como Porque supongamos que usted acá en los últimos 3 años ha crecido, no ha crecido y por el contrario ha decrecido. Entonces dice, no, aquí va a crecer al 10. ¿Cómo pues? O si su margen EBIT, si su margen EBIT histórico es del 7, entonces el banco le va a preguntar, vení, ¿y cómo lo vas a llevar al 10? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí o no? Es claro. Las Sí, o cuando tengas proyecciones una duda bien grande, o si tiene también una eso como deuda que... bien alta. Sí. Muy bien. Otro comentario, muchachos. Todos son válidos, interesantes. Escuchemos a... Mm, voy a parar la grabación.